Bien, buenas tardes. Como director de la Fundación Ramón Areces, es para mí un gran placer presentar hoy a don Gonzalo Quintero Sarabia, que va a disertar sobre la batalla que hizo al héroe Pensacola y Bernardo de Gálvez. Gonzalo Quintero es un experimentado funcionario diplomático que ha tenido una brillante carrera, como puedo personalmente testimoniar al haber trabajado juntos. Ha ocupado puestos siempre de primera línea, de vanguardia, incluida su etapa de embajador en Pakistán en la época más complicada y dura de los tiempos recientes. Pero lo que sobremanera destaca en su trayectoria profesional es su faceta americanista, siendo uno de los grandes expertos diplomáticos en temas iberoamericanos y norteamericanos, tras haber servido, entre otras, en las embajadas de España en Estados Unidos, en Colombia, recientemente y ahora, en el momento presente, ocupa el puesto de ministro consejero en la Embajada de España en Lima. Su perfil profesional y académico se completa con su faceta de historiador, habiéndose especializado en la presencia de España y de los precursores españoles en América. A modo de ejemplo, solo quisiera citar su magnífica biografía de Blas de Lezo. Hoy nos va a hablar de Bernardo de Gálvez, quien estuvo al mando de las tropas españolas que participaron en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Sus campañas militares contra los asentamientos británicos a lo largo del río Mississippi, así como en Mobile y Pensacola, resultaron cruciales a la hora de impedirles reagrupar sus fuerzas terrestres y navales para lanzarlas contra las tropas del general Washington, lo que habría cambiado el curso de la guerra. Bernardo de Gálvez es una figura histórica fundamental a la hora de entender y valorar debidamente la relevancia de la penetración y presencia de España en Estados Unidos, que, recordemos, abarcaba desde Florida hasta California. Creo que es de justicia reivindicar con orgullo y justicia la importancia histórica y permanente de la aportación de España a la formación y desarrollo de Estados Unidos, hecho del que todos nos debemos sentir muy orgullosos. De todo ello nos va a hablar hoy mi gran amigo y compañero Gonzalo Quintero. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación de la Fundación Ramón Areces y muy especialmente la de su director, Raimundo Pérez Hernández, que hace unos años era mi jefe y que ya desde entonces es mi amigo para siempre. Hoy quisiera hablar de la batalla que hizo al héroe, Pensacola y Bernardo de Gálvez. Porque si la participación española en la Guerra de Independencia de Estados Unidos tiene un nombre, es Bernardo de Gálvez. Y si Bernardo de Gálvez es el representante máximo español de esa contribución española a la independencia de Estados Unidos, es por su victoria en Pensacola. Y hoy nos concentraremos especialmente en lo que fue el desarrollo, la victoria y las consecuencias de la victoria. Pero para antes poder comprender la participación española en esta guerra, hay que entender que se trataba de una guerra global. Pese a que la independencia norteamericana fue lo principal que sucedió después de esta guerra, fue una guerra que en realidad no era más que otro episodio de la confrontación entre imperios por el dominio de América y el Atlántico, entre el Imperio francés, el Imperio español y el Imperio británico. El antecedente es la Guerra de los 7 años, de la cual hablaremos antes, que es básicamente la razón por la cual España entró en esta guerra. Pero aunque la Revolución Americana se denomina en Estados Unidos como la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en realidad es mucho más que eso. Es una etapa más, como hemos dicho, de un conflicto interimperial, pero además de eso es una guerra que es una guerra global, pues se desarrolló en 3 continentes y en varios mares. El teatro americano tiene 4 subteatros de operaciones. En América se combatió, y es lo más conocido de esta guerra, en el norte, en la zona de las 13 colonias, en la zona de Nueva York y en la zona del sur también. Pero además de eso están las campañas desarrolladas por Bernardo de Gálvez en torno a la Luisiana, que sería la segunda estrella de arriba a abajo.
También el Caribe fue un teatro de operaciones donde ocurrieron no solo conquistas de determinados territorios, sino también batallas navales fundamentales que dieron el vuelco a la guerra. Y por último, Centroamérica, donde los británicos intentaron conquistar parte del Imperio Español en esa zona, en donde también salieron derrotados. En Europa, En Europa hay 3 teatros de operaciones principales. El primero fue el intento franco-español de invasión de Inglaterra. No era un intento de conquista, sino lo que se buscaba en ese momento era poner el pie una serie de tropas en territorio inglés para crear el pánico y de esa manera obligar al gobierno inglés a pedir la paz. Finalmente no tuvo lugar la invasión, pero sí tuvieron lugar grandes combates en las 2 otras zonas marcadas. Gibraltar, que es la batalla más grande de toda la guerra de independencia de Estados Unidos, por el número de soldados y de navíos involucrados. Y después también está el escenario mediterráneo, con la final conquista de Menorca por parte de las tropas franco-españolas. Pero además está el teatro asiático, donde en el este y al oeste los británicos conquistan Mahé en el 79 y Pondicherry en octubre del 78. Si esto no fuera suficiente para calificarlo como una guerra global, también hay que tener en cuenta que se libraron serios combates navales en el Atlántico. Por lo tanto, la guerra de independencia de Estados Unidos es mucho más que solo una guerra de independencia. ¿Por qué Pensacola? Pensacola era, en primer lugar, uno de los objetivos fundamentales que quería conseguir España en esta guerra. Pero en este caso, lo importante es que las flotas españolas de regreso desde las Américas, tanto la que venía del Virreinato del Perú como la que venía del Virreinato de la Nueva España, partían cruzando el Golfo de México, pasando por el viejo canal de las Bahamas y hacia Europa. La del sur, desde el Virreinato del Perú, subía por el Pacífico, se cruzaba a lomos de mula el istmo de Panamá y de ahí se iban a La Habana y de La Habana salían también por el viejo canal de Panamá. Desde Veracruz o se iba directamente o se pasaba también por La Habana y se iba de regreso a la península ibérica. El problema es que en la Guerra de los 7 años, que termina en 1763, los ingleses habían conquistado Florida, con lo cual tenían los 2 lados del viejo canal de Bahamas. Eso significaba que podían estrangular el comercio español, cosa que el gobierno español no estaba dispuesto a permitir, y una de las razones fundamentales para la entrada en esta guerra es la expulsión de los ingleses de la Florida. Otro de los objetivos de esta guerra es hacer del Golfo de México y del Caribe un mar español para poder controlar lo que se llamaba entonces el Arco de la Defensa, que es básicamente que solamente hubiera posesiones españolas alrededor de todo este mar para poder asegurar su completo y absoluto dominio. Una vez iniciada la guerra, los españoles, antes de iniciar la guerra, los españoles empiezan a suministrar armas, pertrechos, víveres, municiones a los revolucionarios norteamericanos. De 2 maneras distintas, antes de que España entre en la guerra. Una vez que la guerra se ha empezado, ha entrado Francia, España todavía está por entrar, y lo que hace España es suministrar a las tropas de los revolucionarios norteamericanos a través de la ficción primera de Caron de Beaumarchais, que crea una empresa franco-española a la cual contribuye la corona francesa con 1 millón de libras y la corona española con otro 1 millón, pero al verse las limitaciones de estos contactos es una firma española de comerciantes, Gardoqui e Hijos de Bilbao, la que por su experiencia con el comercio del bacalao, con las 13 colonias y por su experiencia por saber inglés, que era una lengua muy poco extendida en ese momento, se le encarga que sea él, o se ofrece que sea él, el que lleve los pertrechos necesarios para el ejército continental del general Washington. El problema es que conforme va pasando el tiempo, esa línea de suministro directa a la costa este norteamericana es bloqueada por la Armada británica.
y los españoles tienen que cambiar su suministro a través de la Luisiana, subiendo el Mississippi y de ahí entregando los suministros a las tropas bajo el mando del general Washington. Lo que hemos denominado como el juego imperial es intentar explicar cómo funcionaban los imperios de la época. Hay que tener en cuenta que estamos en un periodo anterior a la creación de los Estados-nación, al nacimiento de los Estados-nación y el nacimiento del nacionalismo. El nacionalismo empieza en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII. En Francia, en la Revolución Francesa. A España, el nacionalismo se lo data de la invasión francesa, la invasión napoleónica de 1808 en adelante. Por lo tanto, estamos en una época prenacionalista. Funcionan no como Estados-nación, sino que funcionan como imperios. Y los imperios, en realidad, tienen una estructura bien diferente y unos objetivos bien distintos de un Estado-nación. En este caso, por ejemplo, los imperios lo que hacían era intercambiar cartas, por llamarlo de alguna manera, para lograr los objetivos que cada uno de ellos establecía. En realidad, lo que sucede es que el gobierno español lo primero que hace es intentar tomar cierta distancia del conflicto, pues se considera que no está preparado. Y las razones que al final determinan que España entre en guerra son, en primer lugar, la venganza por la Guerra de los 7 años, que ya hemos mencionado antes, que termina en 1763 y que había clavado una espina muy importante en la conciencia del gobierno español, pues durante esa guerra los británicos, los ingleses, toman La Habana y no se recupera hasta los tratados de paz. También por el agotamiento del modelo que hasta entonces había seguido el gobierno español. Florida Blanca había adoptado una política de espera, prepararse para la guerra, decía, hacer todo para prepararse para la guerra, como si esta fuera inevitable, pero hacer todo lo posible por evitarla. En tercer lugar, el gobierno español se presentaba ante la disyuntiva de quién prefería tener como vecino. Y el vecino actual, en ese momento, en 1763, al haber España obtenido el control de la Luisiana, eran los británicos. Si se conseguía la independencia de los Estados Unidos, esto sería una joven república que a ojos de los gobernantes españoles de esa época era mucho menos amenazante y mucho menos preocupante como vecino que los propios británicos. Si en verdad se tuvo en cuenta la posibilidad y el peligro de lo que se llamaba un contagio revolucionario, es decir, que las colonias españolas en América Latina tomasen como ejemplo la Revolución Americana para separarse de su metrópoli, pero al final se consideró que merecía la pena tomar el riesgo. Los objetivos de España al entrar en la guerra quedaron escritos, quedaron fijados en el tratado entre Francia y España firmado en Aranjuez en abril de 1779. Y los objetivos detallados en este tratado eran la recuperación de Gibraltar, la recuperación de la Movila, la recuperación de Pensacola y el Canal de las Bahamas, la Florida, sacar a los británicos de Honduras, la revocación de una serie de privilegios comerciales que tenían los británicos en América Central y, por último, recuperar Menorca. Todos estos objetivos eran lo que llamamos el juego imperial. Es decir, para conquistar Menorca se estaba dispuesto a cambiarla por el monopolio. Para conquistar Gibraltar se estaba dispuesto a cambiarla por Honduras o por lo que se conquistase durante la guerra. Se intentaba obtener Jamaica para también ponerla como moneda de cambio para mejorar las posiciones comerciales españolas. La Florida también se intentaba recuperar, pero si hubiera sido posible, se hubiera también intercambiado por el objetivo principal de la guerra, que era Gibraltar. Me permito señalar que estos naipes son fabricados en Macharabiaya, en el siglo XVIII. Macharabiaya es el pueblo natal de Bernardo de Gálvez, un precioso pueblo en la serranía de Málaga, en la Axarquía malagueña, que hoy es precioso básicamente porque cuando los Gálvez llegaron al poder decidieron reconstruir lo que hasta entonces era un pueblo ciertamente pobre del que procedían. Pero una vez alcanzados los más altos puestos en la administración civil y militar del Estado, necesitaban poder enseñar su pueblo de origen
y poder demostrar su preeminencia. Y allí José de Gálvez, el tío de Bernardo de Gálvez, ordenó construir una fábrica de naipes a la que concedió él mismo el monopolio de la fabricación de naipes para todas las Indias. Es decir, que a partir del último tercio del siglo XVIII, en las Indias se jugaba las cartas con naipes fabricados en Macharavillaya, en la provincia de Málaga. El camino hacia Pensacola. Para llegar a Pensacola, que era el objetivo marcado para Bernardo de Gálvez, pues también estaba marcado el objetivo de la Movila, pero la Movila es un camino hacia Pensacola. Lo que tenía que hacer Bernardo de Gálvez era empezar a preparar la Luisiana, de la cual era gobernador interino primero y después gobernador titular, y coronel del regimiento de infantería fijo de la Luisiana. Tenía que preparar esa provincia para la guerra. Lo primero de todo era asegurarse el apoyo de la población local, lo cual distaba mucho de ser fácil. Primero, tengamos en cuenta que cuando España se hace con la posesión de la Luisiana cedida por Francia, la población de origen francés de la Luisiana está absolutamente en contra de este cambio de soberanía. Prueba de ello es la revuelta que tiene lugar en 1768, que al final tiene que ser sofocada por una expedición al mando del general Alejandro Reilly, de origen irlandés pero al servicio de la corona española, que es quien suprime la revuelta, juzga a los principales líderes y se asegura el control de la Luisiana para España. Pero esto había sucedido en 1769, las heridas seguían abiertas y Bernardo de Gálvez, al llegar como gobernador, tiene que apaciguar y atraerse a la población local. Lo consigue de varias maneras. La primera de ellas es ofreciendo una serie de concesiones comerciales, unas ventajas también para la producción agrícola y para el comercio a lo largo del Mississippi a la población de la Luisiana, y también emparentándose con una de las familias más ricas e importantes de la Luisiana, con los Saint-Manchin. La historia de Bernardo de Gálvez y de Felicitas, que después cambiará su nombre y lo castellanizará por el de Feliciana, es una hermosa historia casi de amor romántico, en la cual la pareja, que empezó de manera empujada por los intereses del padre de la novia para emparentar con los más altos grados de la administración española, terminó siendo una pareja tremendamente unida, como puedes verse al seguir su biografía. Lo segundo que tenía que hacer Bernardo de Gálvez es obtener información sobre la situación del enemigo al que se disponía a atacar. Bernardo de Gálvez tenía experiencia como capitán y como teniente, pero no como alto mando. Y como alto mando entró en el resbaladizo terreno del espionaje. En el espionaje tuvo un gran éxito enviando al capitán Jacinto de Panis hacia la Movila y a Pensacola, donde llegó armado de una serie de regalos, una caja de azúcar, vino y aceite, para parlamentar con los jefes militares y civiles tanto de Movila como Pensacola. En ese momento España estaba todavía en paz con los británicos y consiguió una muy buena relación con ellos, con los altos mandos, que le atendieron con toda la amabilidad y la cortesía propia de finales del siglo XVIII. Ello permitió que Jacinto Panis recorriese con total tranquilidad Pensacola y Movila, tomando nota mental de las defensas, de la distribución y de los efectivos que había en cada una de ellas. Cuando volvió a Nueva Orleans y le entregó a Bernardo de Gálvez su informe, no solo le contó qué es lo que había visto, sino que aprovechó para redactar un completo plan de ataque para Movila y Pensacola, que después Bernardo de Gálvez seguiría casi paso por paso. Pero Bernardo de Gálvez no tuvo siempre suerte con los espías. Hubo un tal Bartolomé Fernández Armesto, al menos ese era el nombre que dio, que lo único que consiguió fue vaciar las arcas de la administración de la provincia de la Luisiana y no consiguió dar ninguna información de utilidad. Aparte de reunir información sobre el enemigo, Bernardo de Gálvez se ocupó de las defensas de la Luisiana,
Se estimaba que si España entraba en guerra, los británicos tendrían como objetivo atacar Nueva Orleans. Y Nueva Orleans, a la llegada de Bernardo de Galvez, estaba completamente desprovista de cualquier tipo de defensas. Se dedicó a reconstruirlas, dedicó también sus esfuerzos a dotar de una pequeña marina, si puede llamarse así, barcos pequeños con pequeños cañones de poco calado que permitían recorrer y perseguir al enemigo por todo el delta del Mississippi. También reorganizó el pequeño ejército que había recibido. Bernardo de Galvez había sido nombrado, como hemos visto antes, coronel del Regimiento de Infantería Fijo de Luisiana. Un regimiento fijo es un regimiento que está atribuido a una población concreta, a un lugar concreto. De ahí lo de fijo. Pero cuando llegó él, el regimiento no era un regimiento, sino era un batallón. Para que un regimiento pueda ser calificado como tal, necesita por lo menos 2 o 3 batallones, con lo cual lo primero que tuvo que hacer Bernardo fue iniciar la recluta. La recluta entre los locales de la Luisiana, los francoparlantes de la Luisiana, empezó siendo bastante difícil, con lo cual tuvo que recurrir a la recluta en España. Y en España reclutó en los 2 sitios que le era más fácil para él: Málaga, su lugar de origen, y las Canarias, donde estaba destinado su padre. Estas tropas llegaron estos hombres reclutados en las Canarias y en Málaga llegaron a Luisiana. Parte de ellos formaron parte, valga la redundancia, del 2º batallón del Regimiento de Infantería de Luisiana, y después, conforme Bernardo de Galvez se fue ganando la confianza de los pobladores de la Luisiana, pudo conseguir que algunos de ellos se presentasen como voluntarios a sus tropas. Voluntarios que además desempeñarían un papel fundamental en sus campañas y que nunca defraudarían la confianza de Bernardo de Galvez. La política indígena también es importante, puesto que cuando Bernardo de Galvez llega a lo que es hoy Estados Unidos, se encuentra con una situación de relaciones entre la corona o el gobierno español y los indígenas muy distinta de la que había en otras partes del Imperio Español americano. En este lugar lo que se empleaba era básicamente, el objetivo fundamental es atraerse a los distintos grupos indígenas de la zona, que son un montón de grupos indígenas completamente distintos uno de otro, pero incluso dentro de cada grupo indígena hay una serie de variaciones que hace que no se les pueda tratar como conjunto, que era uno de los fallos que tenía la política española en ese momento. Si, por ejemplo, hablamos de los apaches, que no es el caso para la Luisiana, pero sí Bernardo de Galvez combatió contra ellos en el norte de México y sur de Estados Unidos. Si consideramos los apaches, en realidad había una pluralidad de grupos dentro de entre ellos. Grupos que se podían enfrentar entre sí y que podían aliarse en determinado momento con los españoles en contra de otro grupo apache. Lo mismo pasó exactamente en la Luisiana. Es decir, hay que recordar que una de las 2 razones por las cuales se le nombra a Bernardo de Galvez gobernador interino de la Luisiana y coronel del Regimiento de Infantería Fijo es por su experiencia en el combate contra las tribus apaches, contra los grupos apaches, en el norte de México y sur de Estados Unidos. El objetivo esencial era atraerse a los indígenas para tenerlos como aliados en la futura y ya casi que se consideraba inevitable guerra con los británicos. Así, lo que hace Bernardo de Galvez es cambiar la vieja política española y adoptar la política británica y francesa para atraerse a estos grupos por medio del comercio y de los regalos. Así, Bernardo de Galvez, en una carta a su tío José, fechada en Nueva Orleans el 28 de enero del 77, le dice, y cito: «Con las fuerzas que existen en esta provincia, no es posible resistir el menor impulso de los enemigos sin que los indios vecinos estén de nuestra parte. Toda la parte septentrional de esta provincia está cubierta de una multitud de naciones de indios establecidos en las tierras inglesas, viviendo con el mismo desenfreno y libertad que todos los demás indios en Nueva España, sin guardar más fe ni amistad que con aquellos que más le contribuyen. En este supuesto, y en el que si la guerra se declarase con los ingleses, se hace preciso, aunque sea a toda costa, atraer a los salvajes a nuestro partido,
Lo que no persuado será difícil practicarlo por dos motivos. El primero, porque en el día se conservan una cierta inclinación a los franceses, con quienes han vivido muchos años. Y el segundo, porque con los regalos que les hicieren, desde luego convendrían con cuanto de nuestra parte se les propusiera. Este cambio de la política de la corona española es lo que historiadores norteamericanos como Emmy Bushnell han calificado como de la conquista de la espada, que es la conquista tradicional, a la conquista por contrato. Se establecían unos pactos con los diferentes grupos indígenas que quedaban registrados por escrito y se intercambiaban unos símbolos de autoridad, en este caso unas medallas que se entregaban al jefe indígena para que este jefe indígena la luciera como símbolo de su lealtad, en este caso al rey de España. Y por último, para preparar a la Luisiana para la guerra, se continuó con el apoyo a los revolucionarios norteamericanos. El apoyo de los revolucionarios norteamericanos se hizo a través de los suministros, el uso de los puertos para los comerciantes norteamericanos, de los puertos españoles en América, y lo denominada política de hospitalidad, que era recibir a todos aquellos que vinieran de la zona en conflicto, pero tratando mucho mejor y dándoles amplios beneficios a aquellos que combatían con las tropas del general Washington. El camino hacia Pensacola se inició, en realidad, desde Nueva Orleans. Pensacola queda hacia el este, hacia la derecha del mapa. Pero Bernardo de Gálvez, antes de ir a atacar el este, tenía que asegurarse su retaguardia. Y para ello tuvo que conquistar el fuerte Manchac en septiembre del 79, al que conquistó por sorpresa. Y desde él, mediante una serie de argucias, movimientos y contramovimientos, engañó a la guarnición de Baton Rouge y la conquistó apenas un mes y pico después de haber conquistado el fuerte Manchac. Después de Baton Rouge, vuelve a Nueva Orleans, se reorganiza y se dirige hacia la Movila. La Movila la conquista tras un asedio muy corto, en el cual los ingleses no tienen tiempo para recibir los refuerzos desde Pensacola. Se ve que Pensacola está relativamente cerca de Movila. El problema es que lo que parece cerca en el mapa, en realidad las condiciones del terreno hacen que sean tremendamente complicadas poder mover tropas de un lado a otro. Los británicos en Pensacola en ese momento no disponían de una armada suficiente como para poder trasladar las tropas, sino que lo hicieron por tierra. Y al hacerlo por tierra se demoraron justo el tiempo que necesitaba Bernardo de Gálvez para poder ocupar Movila. Desde Movila, Bernardo de Gálvez quería ir directamente a Pensacola, pero para eso necesitaba refuerzos que tenían que llegar desde La Habana. Y estos refuerzos no llegaban. Los altos mandos militares y civiles de La Habana veían a Bernardo de Gálvez, el joven gobernador de poco más de 30 años de la Luisiana, como un advenedizo que lo confiaba todo básicamente a la suerte y al empuje, y que no tenía la capacidad suficiente para poder mandar una expedición tan importante como la que se estimaba que se necesitaba para la conquista de Pensacola. De todos modos, lo que hizo Bernardo fue asumir que necesitaba más hombres, no tenía más remedio, y se trasladó él mismo a La Habana. Y en La Habana estuvo peleando con los altos mandos para que se cumpliesen las órdenes que recibieron de Madrid de atacar Pensacola. Y finalmente, en octubre de 1780, logra salir la expedición para la conquista de Pensacola. En octubre de 1780, desde La Habana, se reúnen los navíos, pero en mitad del camino les sorprende una espantosa tormenta. Una tormenta que hunde parte de la flota y dispersa por todo el mar Caribe, por todo el Golfo de México, los barcos supervivientes españoles. Esto significaba el fin de la expedición, básicamente porque al regresar a La Habana, los altos mandos militares en Cuba establecieron que la expedición a Pensacola había fracasado. Ese fracaso significaba la terminación de la expedición, por lo tanto la terminación del mando de Bernardo de Gálvez, y que había que consultar a Madrid sobre si el rey quería continuar con otra expedición y que a esa otra expedición se asignase un nuevo comandante. Lo que hizo Bernardo de Gálvez fue ignorar completamente
el pedido o las intenciones de los altos mandos militares y continuó trabajando como pudo desde La Habana para reunir las tropas en el segundo intento. Aquí es donde empieza lo que se denomina el plan secreto de Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez había estado destinado en la Real Escuela Militar de Ávila, donde había conocido a dos personas jóvenes como él, ambiciosos como él, militares de carrera como él, que serían fundamentales para su vida y para su éxito. Uno de ellos es José de Ezpeleta, con quien estuvo combatiendo en la Luisiana. De hecho, cuando conquista Movila, deja a José de Ezpeleta como su gobernador, y además una elección muy apropiada, puesto que gracias a José de Ezpeleta se repele un ataque contra la propia Movila. Y el otro es Francisco de Saavedra, que también era compañero en la Real Escuela Militar de Ávila. Francisco de Saavedra es quien en sus memorias nos cuenta un montón de detalles sobre Bernardo de Gálvez que permiten reconstruir no solo qué hizo, qué dijo, sino también parte de su personalidad. Y entre los dos, entre Francisco de Saavedra y Bernardo de Gálvez, lo que hicieron fue elaborar lo que historiadores han denominado como el plan secreto de Gálvez. En vez de pedir tropas para atacar directamente Pensacola, lo que dijeron a los altos mandos militares de La Habana es que necesitaban tropas de refuerzo para asegurar las conquistas hechas hasta ese momento y sobre todo para poder defender Nueva Orleans de un posible y que se creía inminente ataque inglés. Entonces consiguió el acuerdo de los altos mandos de La Habana para este refuerzo y insertó una cláusula que le sería muy conveniente. La expedición era para el socorro y el refuerzo de la Movila y de Nueva Orleans, pero lo que insertaron fue, y si se diera una ocasión propicia, se podría pasar a la conquista de Pensacola. Esto es un mapa de la época en el cual muestra la entrada a Pensacola. Pensacola es la ciudad que está al lado del barco pintado. Como se ven, las defensas inglesas están concentradas al norte-este de la ciudad, puesto que desde el mar, desde la bahía, era imposible tomar Pensacola, con lo cual el ataque de verdad siempre iba a venir desde atrás, desde tierra, con lo cual esas baterías están diseñadas todas para evitar el avance por tierra. Todo ello está complementado con una posición, las Barrancas Coloradas, donde los británicos ubicaron una batería de cañones para impedir el acceso a la bahía de Pensacola, que está cerrado entre Barrancas Coloradas y la isla de Santa Rosa. Por lo tanto, el plan de Bernardo de Gálvez, que luego seguiría al pie de la letra, el plan, recordémoslo, elaborado por el capitán Jacinto de Panis, era ocupar la isla de Santa Rosa, posición fundamental para poder acceder a la bahía. Cuando llegaron a la isla de Santa Rosa se encontraron con que estaba en construcción una batería inglesa, pero que todavía no estaba operativa, con lo cual con un pequeño desembarco se consiguió controlarla. Después de ahí había que entrar a la bahía de Pensacola, teniendo cuidado de evitar el fuego de los cañones enemigos desde Barrancas Coloradas. El plan era desembarcar entre Barrancas Coloradas y Pensacola y desde atrás ir construyendo una serie de fortines o de posiciones avanzadas para poder ir amenazando los baluartes y los fuertes británicos de manera que al final se pudiera conseguir la victoria. Y entonces aquí, esto es lo que se llama cruzar la barra. La barra es lo que separaba, ya hemos visto, las posiciones entre Barrancas Coloradas y la isla de Santa Rosa. Aquí vemos la importancia de la información que tenía Bernardo de Gálvez suministrada por Panis. Sabía perfectamente cómo estaban ubicadas esas baterías. En este gráfico que me costó un buen rato diseñar, lo que he intentado reflejar es exactamente cuál fue
la razón por la cual los barcos españoles lograron entrar en la bahía de Pensacola. Las relaciones entre la Marina y el Ejército no son siempre fáciles. En cualquier tipo de operación conjunta, la cultura organizativa de la Marina y del Ejército son distintos. El Ejército tendía a mirar a la Marina como si un simple medio de transporte para sus tropas, mientras que la Marina considera que los del Ejército no tienen en cuenta lo difícil, lo técnico, la parte científica de la navegación y que pretenden una serie de cosas que son absolutamente imposibles. La principal responsabilidad de un comandante de un buque de guerra es la preservación de su buque de guerra. Por lo tanto, solamente lo va a poner en peligro cuando las condiciones le aseguran, o por lo menos le pueden asegurar, una victoria. El problema es que el calado de la bahía de Pensacola, de la entrada entre Barrancas Coloradas y la isla de Santa Rosa, era muy bajo. Y entre los barcos que venían de la flota española desde La Habana había un navío y el resto eran de menor calado. Cuando el navío San José, al mando de José Calvo, del capitán de navío José Calvo, intenta por primera vez entrar, se queda embarrancado, con lo cual tiene que volver a salir y José Calvo determina que esa entrada no es practicable. No es practicable por dos motivos. Uno, por el calado, lo cual el calado sí era imposible que el San José entrase, pero todo el resto de los barcos eran de menor calado, con lo cual podrían haber entrado. Pero además de este problema del calado, José Calvo lo que determina y le dice directamente a Bernardo de Gálvez, y empieza un intercambio hasta realmente casi insultos, y sin el casi, entre ambos, porque José de Calvo se niega a obedecer las órdenes de Bernardo de Gálvez de entrar en la bahía con todos los demás barcos, y lo que hace, José Calvo lo que dice es que además del calado están las Barrancas Coloradas, que están posicionadas justo en el sitio perfecto para destruir cualquier barco que pase. Así llegamos al diario de Francisco de Miranda, el prócer de la independencia venezolana, que en este momento era comandante en las tropas españolas. Y tiene un diario sobre la batalla de Pensacola que es francamente interesante. Así dice Francisco de Miranda: el día 18, a las 2 de la tarde, atracó al costado del navío un bote con el oficial de ingenieros Gelabert, exponiendo de parte del general, es decir, del general Bernardo de Gálvez, al comandante José Calvo, que una bala de A-32 recogida en el campamento que conducía y le presentaba era de las que repartía el fuerte de la entrada, y que el que tuviese honor y valor lo siguiese, respecto a que él iba por delante con el Galveston para quitarle miedo. Al ver que la Marina no le obedece, puesto que la cadena de mando en teoría estaba en la cúspide y era el jefe absoluto de la expedición, Bernardo de Gálvez, pero la Marina tenía órdenes del jefe de la Marina en Habana que distaban bastante de las órdenes que estaba dando Bernardo, con lo cual José de Calvo prefiere hacer caso a su jefe de la Marina que al general Bernardo de Gálvez. Y entonces se niega a entrar. Bernardo de Gálvez ve que la Marina no le obedece. Si la Marina no logra desembarcar en la bahía, la expedición a Pensacola habría terminado en ese momento. Y lo que hace es, ya que la Marina no está bajo mi mando, lo que hizo fue coger un barco que sí está bajo su mando, un barco inglés que había sido apresado por los españoles en Luisiana, había sido comprado por el gobernador de la Luisiana, es decir, por Bernardo de Gálvez, lo había armado el gobernador de la Luisiana, Bernardo de Gálvez, y estaba bajo sus órdenes, el Galveston. Se sube al Galveston y en el Galveston manda a izar la insignia de almirante, que es la que le correspondería como equivalencia de grado entre general y, del ejército y de la marina. Esto despertó la rabia entre los marinos, y más rabia todavía fue cuando dio la orden al Galveston de dirigirse a la entrada de la bahía. Y en la entrada de la bahía,
es que las Barrancas Coloradas, la batería de Barrancas Coloradas empezó a disparar, pero estaba ubicada en una posición que no le permitía disparar a aquellos barcos que la cruzasen pegados a la costa. De esa manera, todos los barcos que entraron con Bernardo de Gálvez, primero solamente el Galveston y después los demás, pasaron por debajo del fuego enemigo sin sufrir apenas ningún tipo ni de bajas ni de desperfectos. Así, cuando Bernardo de Gálvez demostró que se podía entrar en la bahía, volvió hacia los marinos y les dijo: «Yo, hijos míos, he ido solo a sacrificarme por no exponer a un solo soldado, ni a un hombre de mi ejército, y que vea la marina que no hay tanto peligro como dice». Ya está dentro de la bahía, ya está desembarcando sus tropas, pero el problema que tiene es que solamente tiene 1.500 hombres. Los británicos tienen 1.900. 1.900 que en realidad son muchos más de 1.900, puesto que las tropas que defienden un fuerte multiplican su valor por 3 o por 4. Los tratadistas militares de la época establecían que para tomar una plaza de 3 o 4 baluartes, que eran justo los que tenía Pensacola, eran necesarios entre 6 y 8.000 hombres. Es decir, que la proporción real en ese momento es claramente beneficiosa para los británicos. Lo que necesitan los españoles son refuerzos, y ahí vienen los refuerzos. El 22 de marzo, 900 soldados desde la Movila al mando de su amigo José de Espeleta. El 23 de marzo, 1.300 más desde Nueva Orleans. Y en abril, por fin, 1.600 soldados, 1.500 marinos españoles y 725 marinos franceses desde La Habana. Una vez más, Francisco de Saavedra fue quien salva el día para Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez estaba en este momento con unos 3.000 soldados enfrente de Pensacola. Necesitaba de 6 a 8.000. Con esos 3.000 y pico soldados era imposible efectuar el asedio. Y siendo consciente Francisco de Saavedra, se había quedado en La Habana para asegurar que esos refuerzos llegarían a Bernardo de Gálvez cuando tenían que llegarle. Y lo que hizo fue convencer al alto mando de La Habana y a los marinos franceses de la flota francesa de que había que mantener en reserva una serie de tropas para poder socorrer a los atacantes de Pensacola. Consiguió convencerles y les puso una fecha y les dijo que si el 8 de abril no se había presentado la oportunidad de enviar refuerzos, es decir, la flota tenía que esperar hasta el 8 de abril y después verían a ver qué pasaba. Lo que iba a pasar es que los franceses iban a irse por un lado y las tropas españolas no se iban a embarcar. Pero consiguió aguantar hasta el 8 de abril. Y el 8 de abril fue importante porque justo al anochecer del 7 de abril, según cuenta Francisco de Saavedra en sus memorias, al anochecer del 7 de abril, recibió el gobernador de la plaza, es decir, de La Habana, un expreso de la Filipina, que era una población situada en un extremo de la isla de Cuba, con la noticia de haber llegado allí un pescador, el cual aseguraba que el 30 de marzo en la tarde había visto 8 navíos de guerra ingleses y una fragata en demanda del Cabo de San Antonio. En demanda significa rumbo al Cabo de San Antonio. Y que disparaban algunos cañonazos como para hacerse señales. En el mismo momento se convocó junta en La Habana y pareciendo a todos los vocales que aquellas fuerzas no eran regular, llevasen otro destino que el socorro a Pensacola, de cuyo ataque pudieran tener pronta noticia en Jamaica, determinaron que sin perder un instante saliese nuestra escuadra llevando a bordo la tropa que pudiera auxiliar aquella empresa. Es decir, se hizo caso al testimonio de un marino, de un pescador, que solo existe ese testimonio, y por su palabra se decide movilizar a toda la flota y a todos los efectivos militares rumbo a Pensacola porque se temía un ataque inglés a Pensacola. Muy probablemente este pescador nunca existió, más que en la imaginación de Francisco de Saavedra, pero gracias a eso
En menos de 24 horas antes de que estuviera prevista que todos esos barcos y todos esos soldados iban a irse a cualquier otro sitio menos a Pensacola, Francisco de Saavedra logró que fueran destinados hacia Pensacola. Al final, las fuerzas totales eran 1.900 británicos y 7.500 en total entre españoles y franceses. Hay que tener en cuenta que entonces, en este momento, ya están equilibrados, puesto que lo que necesitaban los españoles para conquistar una plaza de 3 a 4 baluartes era entre 6 y 8.000 soldados. Este es un plano elaborado por el ingeniero Louis Wet, menos de una semana después de haberse tomado Pensacola, en la propia Pensacola. Estos son los 3 reductos, los 3 baluartes a los que tenían que hacer frente los españoles. Y lo que hicieron fue aproximarse poco a poco en la más pura técnica de la guerra de sitio en el siglo XVIII. Se cavan las trincheras, se ubica una posición, se montan unos cañones. Se cavan más trincheras, se consolida la posición, se montan más cañones, cada vez más cerca. Se avanza a las trincheras, se montan las posiciones y se colocan más artillería. Y en esto llegamos al 6 de mayo de 1781. Y en ese momento Bernardo de Gálvez le confiesa a su amigo Francisco de Saavedra que había llegado a Pensacola con las tropas provenientes de La Habana, que tenía un gran problema, y era que se le estaban acabando los suministros. Y a tal punto que estaba pensando ordenar un ataque a la desesperada. Francisco de Saavedra, buen amigo de su amigo, le logra contener el ímpetu y le dice que espere. Todavía no está la situación tan complicada y tan desesperada como la veía Bernardo de Gálvez. De hecho, la situación era tan complicada que Bernardo de Gálvez había dado orden a sus tropas, a sus soldados, que recogiesen las balas de cañón que les disparaban desde los fuertes ingleses, y que cada bala que ellos recogiesen y le diesen a los artilleros españoles para que estas balas fueran a su vez redisparadas contra las posiciones inglesas, le daba a cada soldado 2 reales por cada bala. Pero en eso llegó el 8 de mayo y en cuanto hubo luz, Bernardo de Gálvez dio la orden de disparar a sus baterías. Las baterías que hemos visto se habían desplegando. Las baterías empiezan a disparar y a las 9:30 de la mañana, esto es un cuadro del pintor de batallas, que llaman Ferrer Dalmau, en el cual se ve lo que serían las trincheras españolas cavadas avanzando hacia las posiciones inglesas en Pensacola. Como siempre, Ferrer Dalmau nos tiene muy bien acostumbrados al rigor histórico de los uniformes, las posiciones. Aunque yo en este caso dudo un poco que estuviera asomado exponiéndose tanto, pero conociendo a Bernardo de Gálvez, muy probablemente tenga razón Ferrer Dalmau en pintarlo de esa manera. Volvemos a las posiciones y al 8 de mayo. A las 9:30 de la mañana sigue el bombardeo español, y a las 8:30 de la mañana una de las balas españolas impacta el polvorín donde tienen almacenadas las municiones los británicos y hace que el fuerte estalle. En este grabado, es un grabado francés conmemorando las principales victorias de la Alianza Franco-Española en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Se muestra el momento de la explosión. El momento de la explosión incluso se ve en el dibujo de hombres, los defensores, volando por los aires. En cuanto se produjo esta explosión, Bernardo de Gálvez la aprovechó inmediatamente y mandó a sus tropas que entrasen por la brecha. 2 días después tuvo lugar la ceremonia formal de rendición. Se formaron las tropas británicas y rindieron la plaza, saliendo por la brecha. Un golpe de suerte, totalmente,
pero para que la suerte le sea favorable a uno, tiene que estar en el momento adecuado, con la disposición adecuada, con la gente adecuada. Este es el momento en que un pintor norteamericano describe la entrada de las tropas españolas en la brecha que se había quedado abierta. La brecha es importante porque es lo que demuestra que la plaza ya era indefendible. Por lo tanto, en las ceremonias de rendición de una plaza, lo que se hace es que los que se están rindiendo, la guarnición de la plaza, desfila por esa brecha para demostrar que es una brecha suficientemente amplia y que es indefendible. Y es lo que pasó en Pensacola. Ahora nos ocuparemos muy brevemente de lo que se denomina en el ejército británico, en la historiografía británica, la factura del carnicero, que es evidente que no es otra cosa que las bajas. Aquí son dos cosas importantes a tener en cuenta. En azul están las bajas británicas, en rojo están las bajas españolas. En primer lugar, la comparación entre bajas totales británicas y españolas. Es normal que las bajas del atacante sean muy superiores a las bajas de los británicos. No obstante, lo que no es nada normal es que haya más muertos que heridos, que es lo que pasa con los británicos. Mientras que los españoles, del total de sus bajas, el 72% son heridos y un 27% muertos, lo normal es que la relación sea esa, de 1 a 3. En el caso de los británicos es casi del doble. Hay el doble de muertos que de heridos. ¿Y esto por qué? Pues porque estalló el fuerte, y en el estallido es donde murieron la gran mayoría de los que fallecieron, de los británicos que murieron en ese momento. Esto es un gráfico que muestra los diferentes bajas, muertos, heridos, españolas en el sitio de Pensacola. Sirve para dos cosas este gráfico. El primero es para ver que Bernardo de Gálvez no inició el sitio hasta que le llegaron los refuerzos de La Habana, puesto que apenas hay bajas hasta ese momento. Los socorros fueron hasta el 24 de abril. En realidad no hay más que 26% del total de bajas, lo cual implica que no estaba comprometiendo a sus tropas en combatir realmente a los británicos, a los ingleses, pues sabía que con las tropas que tenía hasta ese momento, antes de recibir los refuerzos, era imposible tomar. Por lo tanto, estaba reservando sus tropas para cuando tuvieran una ocasión, una oportunidad seria de victoria. Eso es uno de los puntos. Segundo, parte importante es que podemos ver el impacto de los aliados indígenas de los británicos. Los británicos en este momento tenían entre unos 900, creo recordar, guerreros de diferentes grupos combatiendo junto a ellos para la defensa de Pensacola. Los mandos británicos utilizaban a las tropas indígenas como auxiliares en escaramuzas y en operaciones de guerrilla, pero no cuando el combate se desarrollaba al modo tradicional de las guerras europeas de la Ilustración. Los datos también confirman, al hacer el porcentaje entre muertos, es decir, la gran mayoría de las batallas, de los encuentros entre los dos bandos son con tropas indígenas hasta justo casi el final. Por lo tanto, la mayor parte de las bajas producidas entre los españoles son producto de los grupos indígenas, y frente a la tradición que había entre los europeos de la época de creer que los indígenas eran más sanguinarios que los soldados profesionales europeos, en realidad las cifras no atestiguan esto, sino que la relación entre muertos y heridos es exactamente igual que la que tiene lugar cuando combaten dos ejércitos europeos. La relación entre muertos y heridos hemos visto que es de 1 a 3. Siempre hay 3 veces más heridos que muertos. Si las tropas indígenas hubieran sido especialmente crueles, la relación entre muertos y heridos sería mucho mayor. Bernardo de Gálvez, hemos visto que conquista Pensacola
y la corona española, Carlos III, 2 años después, le premia con el título de conde de Gálvez. ¿Y por qué le hace conde de Gálvez? Lo deja muy claro el propio Carlos III en la concesión del título, cuando dibuja en uno de los cuarteles de su escudo de armas, del escudo de armas que le otorga como conde, dibuja al propio Bernardo de Gálvez en el Galveston, que puede leerse ahí, entrando en la bahía de Pensacola. Incluso ahí arriba le coloca el moto que tendrá a partir de entonces, yo solo, que es, recordemos, lo que dijo Bernardo de Gálvez cuando entró en la bahía, cuando regresó de haber entrado en la bahía, a los marinos: yo, hijos míos, he ido solo a sacrificarme. Y eso es el escudo de armas del conde de Gálvez. En definitiva, la batalla de Pensacola fue absolutamente crucial. Tuvo lugar en 1781, pero todavía quedaba mucha guerra por delante. Pero la batalla de Pensacola, después, estaba previsto el ataque a Jamaica. Después del ataque a Jamaica, era lo que se intentaba cambiar Jamaica por los objetivos de guerra españoles y franceses. Pero lo que sucede es que se llega a un acuerdo entre Bernardo de Gálvez como comandante supremo y los altos mandos militares franceses de la Armada francesa para repartirse el trabajo. Los franceses tenían instrucciones de defender las colonias francesas en el Caribe, pero los españoles asumieron la responsabilidad de esta defensa, posibilitando que la flota francesa fuera en auxilio de las tropas norteamericanas y francesas que estaban combatiendo a los ingleses en Yorktown. Yorktown es la batalla más grande y la última victoria que tiene lugar en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en lo que es territorio norteamericano. Por último, esto es un mapa del norte de América, publicado en torno a 1783, que es la fecha de la Paz de París, de los 4 tratados. Esto es un mapa inglés que muestra lo que son las posesiones en verde, españolas, en amarillo, lo que son las 13 colonias, y en rojo, lo que es el Canadá británico. Como puede verse, en torno a 2/3 del actual Estados Unidos continental estaban bajo la soberanía territorial española. Esto es el cénit de la expansión española en América. El problema de esto es que, como puede verse, tanto territorio incrementa mucho los gastos de defensa y las responsabilidades de defensa. Con lo cual llega un momento en que tanta expansión territorial deja de ser productiva. Y este momento, que es el momento de mayor expansión territorial, también es el momento en el cual se puede empezar a anunciar la decadencia. Decadencia que vendrá después, mucho tiempo después, y por causas completamente ajenas y distintas. Y además también hay que tener en cuenta otra cosa, que es básicamente que todo este territorio en realidad está atribuido en un mapa publicado a miles de kilómetros de distancia. No implica que ello haya un control efectivo por parte de los españoles. Los españoles, hasta finales del siglo XVIII, no pueblan la California. La Florida, el terreno era bastante poco providencial o bueno para poder establecer asentamientos. El mayor asentamiento que hay es San Agustín, que es la ciudad más antigua de lo que es hoy Estados Unidos. Y la población, el poblamiento, no pasaba de lo que aquí se marca como el Nueva Vizcaya y el Nuevo León. Cada vez el poblamiento, según se iba más al norte, era más disperso. Quienes en realidad controlaban ese territorio eran los diferentes grupos indígenas, con los cuales España va a tejer una amplia red de contratos, la conquista por contrato, de tratados, como quiera denominárselos, y que van a ser los que van a facilitar que España tenga el control teórico o la soberanía teórica de esos amplios territorios. Y esto fue la conclusión fundamental
de la batalla de Pensacola, donde Bernardo de Gálvez se ganó el título de conde y su lugar en la historia. Muchísimas gracias.